Entrevistas de oruga a mariposa con Laura Ríos Ortiz. Inspiración y resiliencia. Un espacio para conectar con tu poder de transformación. Bienvenidos al capítulo número 24 de Entrevistas de oruga a mariposa, inspiradas en el cuento. Un cuento que nos ayuda a entender nuestro propio proceso evolutivo. Y en esta ocasión quiero compartir este espacio con Maite García Bueno. Ella tiene más de 25 años de experiencia en el sector del marketing digital y ha trabajado con grandes empresas multinacionales, pero decide dar un giro a su vida y a su carrera profesional, y ahora es ella la que se dedica a guiar y a formar a otras personas que quieren crear su propia empresa, impulsarla o dar visibilidad a su marca personal con estrategias fáciles y sencillas. Pero antes de dar paso a la entrevista completa, me gustaría invitarte a apoyar este canal en la manera en que te nazca, dándole al me gusta, activando las notificaciones, escribiendo un comentario o compartiendo con aquellas personas que sientas que este contenido les puede aportar. Deseo que esta entrevista te guste, te inspire, pero sobre todo te ayude. Bienvenida, Maite, a este espacio y muchas gracias por estar aquí. Bueno, me hace mucha ilusión de que compartas tu historia y de que hables un poco de, pues, qué te ha traído aquí, quién eres y qué quieres compartir con el mundo. Hola Laura, muchísimas gracias por invitarme y por darme esta oportunidad. La verdad que para mí es un placer y desde que te conocí ha habido un antes y un después en mi vida, así que estoy encantada de poder estar hoy aquí. Así que muchísimas gracias. Muy bien. Pues para iniciar esta entrevista me encantaría que hablaras, bueno, pues de quién es Maite, a qué te dedicas, qué es lo que aportas al mundo, un poco que hablaras un poco de ti para poder entrar en este contexto y que la gente entienda un poco. Vale, bueno, pues soy Maite García. Bueno, porque el García solo dice poco aquí en España. Y el bueno no sé si dice, pero bueno, García bueno. Mi, soy de Badalona de toda la vida, nacida de Badalona y una enamorada de Badalona. Soy muy pesada con Badalona. Y bueno, pero mi padre es del norte y mi madre del sur, así que Sí, tengo una nena en plena de adolescente, soy mami, y esto es mi vida personal. A nivel profesional, pues estudié Administración y Dirección de Empresas hace ya unos cuantos años en la Universidad de Barcelona y desde entonces he desarrollado toda mi carrera profesional en el mundo del marketing, desde el año 2000 y poco, 2001, sí. que empecé en una gran escuela, que era Nestlé en ese momento. Y sigue siendo Nestlé, claro, y ido pasando por diferentes grandes empresas, ¿no? Como Carrefour, El Corte Inglés o Antonio Puig. Y durante todos estos años, que han sido muchísimos, pues he desarrollado carrera profesional y he ayudado pues a todo este tipo de empresas, desde nacional, multinacional, startup, familiar, en todos los departamentos de marketing, ¿no? En diferentes aspectos, pero casi siempre con el mismo objetivo, que es mejorar la visibilidad y la notoriedad de sus marcas. Hasta en el año 2020, en plena pandemia, que decidí salir del mundo profesional y emprender mi propio negocio, que es Escuela Digitalizadora, y donde ofrezco pues servicios de mentoría, de formación para todo tipo de empresarios, de empresarias y también empresas públicas, de ayuntamientos, universidades, en todo lo que es el mundo del marketing digital, la marca personal y el emprendimiento. Y ahí estoy desde el año 2020 con mi proyecto propio y a tope. Bueno, y en Wow. el ámbito personal, cuando tengo tiempo libre también, bueno, en mi tiempo libre, pues soy voluntaria en un proyecto de educación emocional, que es la academia, que no sé si se sonará a algunos participantes, a algunos oyentes, pero es un proyecto de educación emocional para jóvenes, para Wow. ayudarles en ese proceso tan difícil de lo que es la educación emocional, ¿no? En el proceso de la adolescencia. Sí, eso es súper Más o menos. interesante. Un resumen de Sí. 20 años de carrera.
Es súper interesante todo esto que dices. ¿Cómo pueden encontrarte las personas que quieran ponerse en contacto contigo? Incluso esto que dices de la academia, ¿cuáles son todos estos canales donde te podrían contactar y saber un poco más de ti? Sí, a nivel profesional, mi proyecto es Escuela Digitalizadora, con lo cual en todas partes donde lo encuentren, sea Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn, Facebook, etcétera, Sí. es Escuela Digitalizadora, el nombre que deben de buscar, o un correo electrónico info@escuela digitalizadora. En todas Vale, partes es el mismo nombre, sí. vale, Y la academia, que es el proyecto donde participo como voluntaria, laacademia.org, que si vale. tienen los oyentes o son adolescentes jóvenes que quieran educación emocional gratuita, pues aquí se pueden apuntar y hay 60 academias en el mundo. Creo que en Cataluña hay 8 o 10 y en Barcelona hay 2, en Mataró Ujú. una. Bueno, en los alrededores de Cataluña hay muchas. Genial, pues estupendo. Pues lo dejaremos aquí escrito abajo para quien esté interesado en contactarte o en buscar más información. Vale, Pues perfecto, ¿vale? genial, Bueno, y ahora genial, vamos un poco súper. a esa parte, ¿no? Esa parte de transformación, esa parte que quieras explicarnos tú que has superado, ¿no? Esa parte de dificultad que te ha llevado a una gran transformación y que quieres compartirnos. ¿Cuál es? ¿Cuál ha sido Vale, bueno, esa parte? es difícil escoger alguna porque son varias a lo largo del proceso vital, ¿no? Desde que Mm, tienes conciencia hasta que pues llegas a determinada edad, ¿no? Que vas pasando por diferentes etapas. En eso el cuento me encanta porque un poco, ¿no? Te hace vivir esa sí, transformación. Y si tengo que escoger una, quizás es ese proceso de cambio, ¿no? De reinvención profesional, ujú, desde una dirección de marketing en una empresa por cuenta ajena a crear tu propio proyecto de emprendimiento por cuenta propia. Yo creo que ese ha sido un poco el cambio más vital como que ha repercutido en muchas áreas, ¿no? de mi vida. claro. ¿Cómo fue este proceso? Porque claro, en el momento en que uno toma la decisión o va sintiendo, ¿no? Porque a veces puede ser un día que de repente te das cuenta o puede ser un proceso que ya vas sintiendo, pero que llega un momento en el que tienes que tomar la decisión de soltar, ¿no? Lo otro y embarcarte en lo nuevo, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Cómo fue este proceso inicial? Fue un proceso, yo te diría que progresivo, que no fue de la noche a la mañana, no fue de repente, quiero ser emprendedor. Ya. No, de hecho fue un proceso en el que, yo creo que se inició con la maternidad. Fue un proceso en el cual tú empiezas a sentir, ¿no? Que hay ciertas cosas que necesitas en tu vida, como por ejemplo, pues desde que eres madre, ¿no? Pasar más tiempo libre con tus hijos, con tu Mm, hijo, en mi caso con mi hija, el poder conseguir esa mayor conciliación, ¿no? El tener también mayor libertad para poder decidir un horario, ¿no? ¿no? El poder, cuánto tiempo estás con tu hijo, con claro. tu hija. Y es progresivo, yo creo que va siendo progresivo, ¿no? Ese malestar, o al menos en mi caso, fue un progresivo malestar de siento que me estoy perdiendo Mm, la infancia de mi hija, ¿no? Que no estoy presente. El mm, trabajo en marketing es un trabajo que requiere dedicación 100%. Desde 8 de la mañana a 8 de la noche, en los departamentos de marketing de las multinacionales y empresas son departamentos motor de las wow. empresas donde se necesita mucha energía y muchísimas horas de mover muchas cosas dentro de las compañías y requieren un compromiso 100% con la empresa. Y no está 100% alineado con lo que es la conciliación familiar muchas veces, ¿no? Entonces empezó a gestarse como ese malestar de querer tener más tiempo de calidad en la familia y al mismo tiempo también querer ser buena, ¿no? En la parte profesional. Y dices, ¿cómo encuentro ese equilibrio Claro, claro. entre todo? Y eso empezó a generar, ¿no? El buscar soluciones que Mm, pudieran permitirme esa mayor conciliación. Luego no solo a nivel por los hijos, también por los papás. Mis padres también se hacen más mayores, claro. también pues necesitan también un cuidado, ¿no? El atenderles y al final todo giraba en torno a lo mismo, ¿no? Al Claro. poder tener más tiempo libre Mm, de calidad. sí, Y el trabajo por cuenta ajena en multinacional no me lo permitía porque requería una dedicación. Entonces, eso fue generando tengo que buscar una solución, claro, sea el emprendimiento o una reducción de jornada o algo que me permita conciliar mejor claro, y tener más libertad. Y a claro. partir de ahí tomé la decisión.
¿Cómo fue el emprender. tomar esa decisión? ¿Cómo? Fue un cambio difícil, de muchas emociones, ¿no? Al mismo tiempo, de todo tipo. Por una parte, la ilusión, las ganas, el amor, ¿no? Hacia lo que quieres hacer, pero por otra parte, los miedos, las incertidumbres, las inseguridades, un síndrome del impostor gigante. Aunque tuviera Ya. 20 años de carrera profesional, el síndrome del impostor estaba aquí. Tú no Mm. vales, ¿quién te va a comprar tus servicios? Tú no sabes hacer nada, ¿no? Te decías constantemente el Wow, síndrome del impostor. claro, Eso fue lo más difícil, hasta que te pones de verdad a hacer y claro, a dar esos pasitos y empiezas a darte cuenta, anda, pues sí sirvo para esto. claro, Si resulta que sí serví. Pero es difícil ese proceso, ¿no? De miedos, de claro. inseguridades, de síndromes que, bueno, tú Sí, lo sabes sí, mejor que que yo, ¿no? La aparecen, mente. sí, y que cada vez que haces algo nuevo, diferente, o al final siempre sale esa voz, ese miedo, ese cuestionamiento, al final eso Sí, está ahí. Lo que pasa es que, claro, si le hacemos caso a esa voz, pues dejaremos de vivir la vida que nos apetece, ¿no? Entonces al final hay que saber darnos cuenta cuando aparece y que eso no me sale la palabra, no nos identifica, ¿no? Como que no, ese miedo no ya, somos nosotros, ¿no? eso ¿Cuáles es. fueron tus Y salir de la apoyos zona para... de confort. Claro, claro. ¿Cuáles fueron esos, o cómo hiciste para superar esos miedos? ¿Te apoyaste en alguien, en algo, en... Claro, porque a veces cuando estás ahí, de alguna manera, o sea, tienes que tener un apoyo, ¿no? Sí, Para poder atravesar esos miedos. En tu caso, total. ¿tuviste algún apoyo o...? Yo creo que son varios, ¿no? Los apoyos que necesitas. El primero, la confianza en ti misma, el Mm, creer en ti, el hacer un súper ejercicio de reflexión interna, de talentos, de fortalezas, de darte cuenta, porque muchas veces tienes eso, pero no eres consciente de las claro. fortalezas que tienes y de los talentos, ¿no? Pero como vamos en modo automático, en piloto automático, y nos cuesta además muchísimo darnos cuenta. Pues eso, ¿no? Primero ese ejercicio de autovaloración, de autoconocimiento, Ujú, de autoestima, vale, sí, sirvo para esto, esto es lo que se me da bien. O incluso preguntar muchas veces, ¿no? No claro. solo uno mismo, Sí. sino preguntar a los demás, ¿no? El hacer un ejercicio de preguntar en tu entorno más cercano. Eso por una parte, ¿no? Uno mismo. Luego, el entorno que tienes, ¿no? Para mí fue importante también el tener un entorno de familiar, de amigos que me apoyaban. Inténtalo, a por ello. Si sale mal, siempre puedes volver a la cuenta, al trabajo de empresa, ¿no? Sí, 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 Siempre hay mil oportunidades. Y al final es verdad, porque es que hay sí, mil oportunidades. Lo que pasa es que cuando los miedos nos superan, ¿no? Es el miedo el que domina sí, y no realmente el amor a lo que quieres hacer. claro. Entonces, es un ejercicio de autoconocimiento, un entorno que te empodere y desarrollar esa Mm, mentalidad ¿no? de crecimiento y de transformación. Y si te faltan recursos, ¿no? A mí en algunos casos me faltaban recursos, como por ejemplo mm, herramientas de emprendimiento, ¿no? Porque no es lo mismo claro, trabajar por cuenta ajena que trabajar por cuenta propia. Pues me formé en diferentes habilidades que me faltaban para claro. poder desarrollar esas habilidades emprendedoras. Claro, y que eso también a la vez te aporta más confianza, porque al final vas viendo como que de repente sí que eres capaz de ir llevando todas estas cosas, ¿no? Porque, claro, cuando uno está en una empresa, trabaja para otros, estás de una manera, pero cuando ya emprendes y eres tú la empresa, necesitas nuevas habilidades, el ir desarrollándolas te crea más confianza de que vas como creando ese caminito, ¿no? Pasito a paso y vas dando pasos como sostenibles. Sí, sí, no te iba a comentar que creo que el camino del emprendimiento, creo que es el camino más grande de autoconocimiento y de crecimiento que vives como persona, porque te pone en situaciones de tanto reto y de tanta confrontación emocional Mm, que aprendes sí o sí sí, a confrontar todos esos miedos, ¿no? que van sucediendo en esa inestabilidad sí. que implica sobre todo al principio, ¿no? Cuando empiezas. Sí, tal cual. Es como ir, bueno, es como ir en una tabla de surf, ir
surfeando olas, ¿no? Van viniendo olas más grandes, más pequeñas, y tú ahí, como en esa tabla, ¿no? Tienes que ir buscando esa estabilidad, ir buscando la manera, ¿no? De ir surfeando y se aprende un montón de las caídas, de los retos, de las dificultades, vamos aprendiendo todo el rato. Para mí o sea, el Qué buena emprendimiento es un metáfora. máster en autoconocimiento, al igual que el ser madre. Para mí el ser Eso. madre también ha sido un máster en autoconocimiento, así que, wow, sí. Qué bueno, ¿eh? Es verdad, son las dos cosas. Y Sí. cuando tu hijo todavía no está en la adolescencia, cuando llegue la adolescencia, Están las puertas, ya ahí veo, ¿eh? Ya veo ahí como pinceladas yo de estoy empezando. finales. ¿Sí? Sí, sí, pero bueno, Sí, eso es es verdad. parte Bueno, más. cada etapa tiene lo suyo, ¿no? Cada etapa tiene lo suyo. Pero la de la adolescencia, bueno, sí, son todas, realmente son todas. Sí, De bebé, sí, son todas. Que tienen sí, lo que tú has dicho, ¿no? Te enfrenta, ¿no? Ante situaciones que dices, ostras, esto cómo lo gestiono, sí. Es como un ¿dónde lo aprendizaje, pillo claro, es esto? un aprendizaje continuo, ¿no? Y cuando Yo- uno no tiene el recurso, sí, tiene que buscarlo, ¿no? Bien por otras eso. personas, bien gente que ya ha pasado, no sé, al final es ir Sí, buscando en ti o en otros esos recursos para eso. ir pudiendo aprender de esa nueva situación que es continua, que como hay una evolución continua, te tienes que ir como readaptando continuamente a todo lo nuevo, ¿no? Y guau, sí. ¿Cómo estás ahora, Maite? Ahora después de haber pasado como ese cambio, ¿no? De pasar de la empresa a tu propia empresa, cómo te sientes ahora? Bien, feliz, en paz, pudiendo conciliar, pudiendo ir cada día a buscar a mi hija al colegio, recogerla, pasar ratitos de calidad, también con las incertidumbres Sí, del emprendimiento, ¿no? Porque eso no acaba, eso siempre está ahí, ¿no? Siempre has de buscar clientes, siempre has de seguir luchando, de seguir dándote a conocer, de sí, seguir, pues, surfeando, como decías, súper bien, me encantó la metáfora, ¿no? Surfeando ese mar ante las olas que te vienen, ante un apagón, sí, ante lo que sea, ¿no? Porque a mí me pilló en plena conferencia online el apagón y dije, bueno, cuando tienes un negocio online, ¿no? ¡Pum! Entonces se te va todo. Pero bueno, aprendes y ahora mismo estoy en ese proceso como un poco, ¿no? De paz, de tranquilidad, de disfrutar, de seguir sembrando, porque al mm, final, aunque llevo ya unos años, sigues sembrando cada día y sí, es importantísimo. Entonces, el seguir sembrando y recogiendo frutos cada vez, vas sembrando y vas recogiendo. Y a veces, y de seguir también aprendiendo y creciendo y mejorando, siempre, siempre. Sigo aprendiendo cada día, sigo formándome, sigo mejorando y más en el mundo del marketing, que, sí, que cambia constantemente. Así que claro. bien, contenta, feliz, muy feliz, Qué bien, ¿no? disfrutando. Porque al final, jo, o sea, pasar como o sea, hacer como esos cambios, ¿no? Ese paso, ¿no? Que te lleva como a esa gran transformación. En un primer momento, tú no sabes qué va a pasar después, ¿no? O sea, porque cuando tú estás en el paso de darlo, no sabes no sabes si saldrá bien, si saldrá mal. O sea, realmente es una confianza ciega en rendirte al proceso, decir, eso es lo que siento, necesito una calidad de vida y eso es a lo mejor lo que te impulsa a hacerlo, pero nunca sabes lo que va a ocurrir. Entonces, cuando ya has pasado todo el proceso, has superado tantas dificultades y de repente te ves, jo, es que mi vida, si echas la vista atrás, lo que ha cambiado, ¿no? Y puedes reconocer la dificultad, la confianza, todo lo que has superado, toda esa valentía y de repente dices, wow, es que ha valido la pena. Es que esto, el sentirme en paz, libre, pudiendo ir a recoger a mi hija, es que esto merece la pena. Entonces es como que tiene sentido, ¿no? Todo este proceso tiene el sentido. Sí. Total. Sí, 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 sí. Es así, Me literal. gustaría como poderlo trasladar, todo este proceso, me encantaría trasladarlo al cuento y ver un poco, lo primero de todo, cuando lo leíste, ¿qué te hizo sentir? Pues yo creo que me hizo conectar mucho con esa historia, ¿no? De transformación, con esa historia de crecimiento y me hizo sentir pues un poco eso, ¿no? Esa transformación, también mucha ternura por la oruguita, ¿no? Por esa sensación que transmite y la confianza, ¿no? Todas esas emociones
que nos sirven pues para despertar esa conciencia también de lo que somos y lo que podemos llegar a ser, ¿no? Y el potencial que tenemos, que muchas veces es que somos totalmente inconscientes. Y hasta que no pasemos esa barrera del área de confort, ¿no? Salimos de nuestra área, no sabemos el potencial que podemos llegar a tener. Pero como estamos ahí, ¿no? Que no nos atrevemos, pues me hizo sentir como mucha identificación, ¿no? En eso, en Sí, esa parte de transformación. sí. Em, ¿En qué parte? Bueno, claro, ya lo has dicho antes, que la parte que estarías ahora sería en la última, supongo, ¿no? Esa parte de libertad, ¿no? De que ya has atravesado todo eso y de repente te sientes libre, en paz, ¿no? Como esa última parte del cuento, ¿no? En la que más me identifico, quizás, es creo que es la importancia del autoconocimiento, porque hasta que ella no se da cuenta que es una mariposa, no se atreve a saltar, no se atreve a volar. Claro. Y eso está muy relacionado también con mi trabajo, porque hay una parte donde antes de lo que es el marketing, Mm, es para trabajar una marca personal, el primer paso es el autoconocimiento. Si tú no sabes tus talentos, tus fortalezas, quién eres realmente, no puedes luego trabajar esa estrategia, esa visibilidad, ese darte a conocer, ese marketing, ¿no? Digital. claro. Pero primero es ese autoconocimiento. Y creo que en eso el cuento te ayuda muchísimo, ¿no? A darte cuenta. Ey, lo importante primero es saber quién eres, es esa exploración personal, ¿no? Para luego poder realizar la transformación, porque si no sabes quién eres y en qué destacas, y cuáles son tus fortalezas, tus debilidades también, ¿no? Y cómo Mm, mm. mejorarlas, te va a costar mucho dar ese salto y luego potenciarlo. Entonces, eso a mí me encantó, el identificar, ¿no? Esa capacidad de transformación y en base primero al autoconocimiento que tiene la oruga de ella misma, la oruguita. Claro, claro. Sí, Sí. sí, sí. Me encanta porque ese punto es muy clave, ¿no? El reconocernos, ¿no? El reconocer, Eso. sí, reconocer quién soy, pues lo que ya soy en general, en esencia, ¿no? Y entonces de repente, ¿no? Y eso que decías al principio de la entrevista, a veces no somos capaces de reconocer nuestros talentos, pero seguro que si preguntamos a personas de nuestro entorno, oye, ¿qué es lo que te transmito, ¿no? Cuando tú me ves, ¿qué ves en mí, ¿no? Y a veces tenemos un autoconcepto como totalmente distorsionado por lo que hemos creído que somos y no somos en realidad. Y de repente cuando tú preguntas, de repente puedes empezar a ver que sí, que eso lo tienes, que todo el mundo a veces ve cosas muy iguales en ti y no es casualidad, evidentemente, eso es porque lo estás emitiendo, ¿no? Entonces es como poder, desde los ojos de los demás, poder reconocerte en que sí que eres todo eso, ¿no? Y eso quizá puede ser como un anclaje, un recurso que te impulse a dar ese salto, ¿no? Así que me parece súper bello que hayas destacado esta parte del cuento. Qué bonito. Me acuerdo que de las primeras veces que te conocí, una de las frases que no se me olvidará que me dijiste, recuerdo que me empezaste a preguntar algo, ¿no? Sobre mí o cómo estaba. Creo que la Sí. pregunta fue cómo estaba, ¿no? Y en ese momento, recuerdo que yo emocionalmente quizás estaba tocada, no sé si había tenido algún tema familiar o algún, ¿no? Y me recuerdo que tú me dijiste, en esencia las personas somos amor, ¿no? Y yo me acuerdo que eso se me quedó grabado. Y siempre me acuerdo de esa frase, siempre me acuerdo de esa Qué frase, porque bonito. fue tan bonito, sí, fue Qué bonito. súper bonito lo que me dijiste, ¿no? Eh, porque yo le quería poner palabras a mis emociones, a mis sentimientos, ¿no? Y tú, somos amor, en esencia somos todos amor, y me encantó, y se me quedó grabado. Sí. Sí, Lo que pasa es sí, que el amor al final se expresa de muchas maneras, ¿no? Y cada persona expresa ese amor de maneras diferentes, entonces es importante como, ¿de qué manera expreso yo el amor, ¿no? ¿Cuál es mi manera de expresarlo? O cómo poder ver en los demás las maneras que tienen de expresarlo, ¿no? Porque no todo el mundo lo expresa de la misma manera, entonces es como ser detectores de expresiones de amor. total. Bueno, me encantaría que pudiéramos ir como acabando con la entrevista, como que esas personas que necesitan escuchar alguna frase, una palabra, un consejo, una recomendación desde tu propia experiencia para que puedan tener como un poco más de fuerza e impulso para que den el paso, ¿qué les dirías?
Pues te diría frases que me han ayudado muchísimo a mí y a casi todas las personas que he ayudado durante estos casi 5 años de emprendimiento, son tres frases, pero que a mí me ayudan muchísimo, que es evitar la parálisis por el análisis, el mejor hecho que perfecto, Mm, porque siempre a veces no nos enfocamos en, no, tiene que estar así o así, o sea, hazlo, aunque no sea perfecto, aunque no sea exactamente lo que... Pero hazlo, es mejor que lo hagas y aprendas y mejores a que te paralices, a que no avances, porque entonces nunca vas a dar ese paso, ¿no? Y el aplicar acción y dar pequeños pasitos, pequeños, aunque sean muy pequeñitos, pero que te van a hacer salir de esa zona en la que estás, ¿no? Para ir a por tus retos y para ir a por esos objetivos. Es decir, hazlo y confía. sí, tal cual. O sea, Confía. esto es oro, Maite, de verdad, todo esto que acabas de decir es oro. Primero, porque la mayoría de personas sienten que tiene que estar todo perfecto para mostrarlo al mundo, para sacarlo, cuando no. ¿No? Entonces entramos ahí en ese en ese ego, ¿no? Del perfeccionismo, que en realidad lo que hay detrás es mucho miedo, ¿no? No, sácalo, si es que el mayor reto es sacarlo y después ya lo irás perfeccionando, ¿no? Y eso es básico como para avanzar, porque ahí vas dando cuenta de qué cosas puedes mejorar, de que lo que llega, lo que no llega. O sea, al final es un proceso también de exploración, de autoconocimiento, ¿no? Entonces, y lo de mejor hecho que perfecto para mí es una gran frase. Sí, sí, sí. Así que A muchísimas por gracias. ello. Sí, Mira, sí, esto sí. era un gran reto también para mí, esta entrevista. Así que Qué bien, pues mejor mira. hecho que perfecto. Mejor hecho que perfecto. Y estoy, vamos, estoy segurísima de que tu historia puede ayudar y puede impulsar a muchísimas personas a dar pasos. Aunque sean pequeñitos, como tú dices, no importa, aunque sea un milímetro, un paso tan pequeño que parece que no hayas dado el paso, pero sí, ¿no? Hay una cosa que me encanta que es, si un avión se desviara un grado de su dirección, al cabo de no sé cuántas horas acabaría en la otra punta del mundo. Entonces al final Oh, qué es, bueno. ¿sí? Es verdad. Entonces al final es como poder dar como ese cambio, de que es un grado, que es muy pequeño, pero es que ese cambio te va a llevar a una nueva dirección. Entonces, y no te vas a dar cuenta, cuando pase un año te darás cuenta de esa nueva dirección, pero al igual en el día a día no, pero sí que estás dando ese cambio de dirección. Así que... Qué Pues bueno. Sí, muchísimas sí. gracias, Maite. Me ha encantado esta entrevista. Siento que va a ser muy nutritiva y que puede aportar muchísimo valor. Deseo que tu emprendimiento siga creciendo, que te lleguen muchísimas, no sé si solo te dedicas a mujeres o a hombres no sé a qué tipo de, si es en general o hay algo en particular, no sé a quién te diriges con tu emprendimiento. Mayoritariamente a mujeres, Vale, pues que sobre puedas todo en la parte ayudar. más de Sí. particulares. Luego empresas, ayuntamientos Claro. y universidades o centros hay de todo. Claro, pues que puedas seguir ayudando a muchas más personas pues a crear esa marca personal, a impulsar sus negocios y a, bueno, pues a seguir transformándose, ¿no? Porque al final ese es el objetivo, ¿no? De la vida, de evolucionar. Así que muchísimas gracias, de verdad me ha encantado y te deseo lo mejor. Muchísimas gracias a ti también, Laura, y que sigas escribiendo libros tan interesantes y tan inspiradores como de Oruga Mariposa. Ya tenemos el segundo en Pues casa. sí. Y que sigas ahí porque nos ayudas mucho y es súper inspiración y mucho amor. Gracias. Un abrazo para ti y para todos los que nos verán.